¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Conociendo a Cristo Jesús. En esta oportunidad tendremos una lección muy importante que está relacionada con lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Consideramos esto uno de los temas fundamentales y cruciales en el conocimiento de Cristo Jesús, ya que todos los seres humanos, de una manera u otra, estamos enfrascados en una lucha diaria. Y esta lección nos muestra que Cristo Jesús ha hecho un trabajo de rescate para nuestras vidas. Tenemos algunas preguntas relacionadas por qué es necesario que Jesús venga a esta tierra y nos tenga que salvar. ¿De qué Jesús nos viene a salvar? La primera pregunta está relacionada con esa situación en la cual estamos todos involucrados, por lo cual necesitamos un Salvador. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Estamos involucrados en un problema del pecado, estamos involucrados en una situación complicada y difícil. ¿Cuál sería la consecuencia que el pecado tiene en la vida del hombre? En Romanos 5:12, el apóstol San Pablo dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecamos. Esto quiere decir que el pecado ha traído consigo algo que provoca tristeza a través de toda la raza humana, porque todos de una manera u otra descenderemos a la tumba. Y la muerte trae tristeza y dolor en la vida de muchas familias que quedan sufriendo a raíz de un familiar haya ido o haya padecido la muerte. Así que estamos en una situación muy difícil y esto nos dice la Biblia, que la consecuencia final de todo esto es que a través de Adán toda la raza humana está infectada por este fenómeno que es la muerte. Muy bien, entonces bajo esa circunstancia y hablando de la salvación hay una pregunta ligada a el fenómeno de la muerte, que es el pecado que finalmente nos lleva hasta ese punto. La pregunta es: ¿puede el hombre resolver el problema del pecado, ya que es este el que lo lleva a la muerte? ¿Qué dice la Biblia concerniente a lo que el hombre puede o no puede hacer? En Jeremías 2:22 dice lo siguiente: aunque te laves con lejía, amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece siempre delante de ti. Lo que está diciendo aquí que la condición del hombre es tan precaria y es tan difícil que no importa lo que podamos hacer en forma externa o incluso interna, el pecado no puede desaparecer del hombre. Es algo que llevamos con nosotros mismos, que hemos heredado de nuestros padres a través de la transgresión de Adán y Eva. Así que ¿puede el hombre hacer algo para cambiar esa condición? La Biblia dice: no importa lo que hagas, esa condición tú mismo nunca la podrás cambiar. Eso quiere decir entonces que por lo general, por muchas actividades o educación o trabajo que el hombre realice, su condición de pecador no cambia. De tal manera que eso implica que el ser humano está en una condición desesperada y difícil. La pregunta que sigue es: ¿qué provisión hizo Dios para salvarnos a nosotros los seres humanos de esa condición? El apóstol San Juan nos dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis queridos amigos, si todo el curso que analizaremos a través de estas lecciones, si todas aquellas clases que has visto, posiblemente no recuerdas nada, te invito a que recuerdes este versículo. Dios nos dice a través del apóstol Juan que Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros para rescatarnos de la condición de pecado. Eso nos dice que el pecado es algo grave, complicado y difícil, que hasta el propio Hijo de Dios tuvo que morir en lugar nuestro. Interesante, porque eso nos da una gran esperanza. Entonces, ¿cuál fue la provisión que hizo Dios para rescatarnos del yugo del pecado? Dio a su Hijo para que muriera en lugar nuestro. Jesucristo se convirtió en nuestro sustituto. Y es lo que hace o nos da la garantía de la salvación, porque aceptamos su muerte y resurrección. Y por lo tanto, en vez de morir nosotros eternamente, Jesús pagó el precio por nosotros. Muy importante. La pregunta que sigue es: ¿cómo describió Jesús su misión en relación a esta situación? El propio Jesús nos dice lo siguiente a través del libro de Lucas en el capítulo 19, versículo 10.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso quiere decir, mi querido amigo, que el propio Jesús considera que su misión era importante, ya que al venir a la tierra, Él venía con algo en mente: rescatarnos de las garras del pecado y por ende de la muerte eterna. Así que la misión de Cristo Jesús está clara y establecida, que viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este caso nosotros somos rescatados a través de la muerte de Cristo Jesús. Al aceptar su muerte, nosotros no pagamos el precio, sino que el precio ya ha sido pagado. Jesús establece: vengo con esa misión, a buscarlos a ustedes y a rescatarlos. En ese sentido aparece la siguiente pregunta: ¿cometió Jesús algún pecado? Ya que si nosotros cometemos pecado y somos pecadores y por ende merecemos la muerte, ¿cometería Jesús algún pecado? ¿Puede ser Jesús mi sustituto? Hebreos 4:15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto hace la gran diferencia y por la razón por la cual Jesús se convierte en nuestro Salvador. Porque los requerimientos y principios de Dios quieren que el hombre viva una vida perfecta, que a este punto hemos descubierto que es imposible para el hombre. Pero Jesús viene a la tierra y vive una vida perfecta, y su justicia es regalada para los hijos que lo aceptan como Salvador personal. Y en este versículo nos aclara y nos dice que Jesús fue tentado en todo, pero nunca cometió pecado, haciendo que su justicia sea perfecta para la vida nuestra, porque nuestra justicia es imperfecta. Así que Jesús nunca cometió un pecado, y valga que eso quede claro en nuestras mentes hoy. ¿Cómo pagó Jesús la deuda que nosotros debíamos haber pagado? El profeta Isaías, unos 700 años de que Jesús viniera a la tierra, ya estaba profetizando cómo Jesús pagaría el precio para nuestro rescate y salvación. En Isaías 53, del 3 al 7, dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor y experimentado en quebranto. Y como fue escondido de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Herido él fue y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El 6 dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto nos dice el profeta Isaías de cuál sería o cómo Jesús aparecería en la tierra a pagar un rescate por nosotros. Ese sufrimiento que Jesús pasó era el sufrimiento que nosotros debíamos pagar después de todo, porque nosotros somos los transgresores y pecadores. Pero Jesús derramó su sangre. Dice allí y describe cómo Jesús fue azotado y herido y nunca abrió su boca, porque Jesús tenía en mente y sabía cuál era su misión, y él estaba dispuesto a derramar su sangre en lugar nuestro. Y a través de su sangre nosotros podemos ser liberados de la culpa final del pecado. ¿Qué acto asegura entonces nuestra salvación? De acuerdo al libro de 1 de Corintios, en el capítulo 15, los versículos 20 al 22, dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos somos vivificados. Mi querido amigo, y este es un evento extraordinario que asegura la salvación tuya y mía. Porque no solo Jesucristo vive una vida perfecta, no solo recibe y muere en lugar tuyo y mío, sino que Él resucita, demostrando que Él tiene el control incluso sobre la muerte. Entonces el rescate de Jesús es completo al resucitar, porque ese acto asegura también mi resurrección al yo aceptarlo como Salvador personal, porque Él me dice y me muestra que yo también resucitaré así como Él lo hizo. Entonces, mi querido amigo,
La pregunta que se desprende es la siguiente: ¿y qué debemos hacer nosotros a saber que Jesús ha pagado el precio para rescatarme del pecado? Y aquí nos dice, lo más importante de todo este curso es creer en Cristo Jesús. En Hechos 16, 30 y 31, el apóstol Pedro dijo lo siguiente: y sacándolos pues le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, le preguntó. Y ellos le dijeron: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este versículo encierra finalmente la clave de la existencia misma del ser humano. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos, no podemos erradicar el pecado nosotros mismos, pero Cristo pagó el precio en la cruz. Y al aceptar a Cristo como Salvador personal, Él nos cubre con su justicia. El haber vivido una vida perfecta y haber resucitado nos garantiza una entrada expedita al reino de los cielos. Esta es una oportunidad grande y valiosa para todos nosotros, de saber que Cristo Jesús murió en lugar tuyo y en lugar mío. Aceptar a Cristo como Jesús Salvador, como tu Salvador personal y mi Salvador personal, es el gran desafío de todos en esta tierra. Que el Señor te bendiga.